Hoy más que nunca las personas no quieren escuchar la voz, no quieren oír cuando se les predica el evangelio. Están hartos y cansados de oír a diversas personas que enseñan la palabra de Dios, diversos predicadores que enseñan la palabra de Dios, se ofenden con la palabra de Dios, rechazan completamente a Dios, aborrecen a Dios, no quieren nada saber de Dios. Pero la Biblia seguirá diciendo y sigue diciendo lo siguiente. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oh, queridos oyentes, esta es palabra de Dios, palabra que no cambia. A lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, sécase la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jehová. Lo dijo Dios. Oh, queridos oyentes, muchos de ustedes quizás están hartos de oír el evangelio, están hartos de oír predicar de la palabra de Dios. Ya están cansados aún de los que se dicen, entre comillas, cristianos evangélicos. Están cansados porque se han decepcionado de su manera de vivir, de cómo se comporta y de cómo se conduce en este mundo de los así llamados cristianos de hoy. Estás decepcionado de ellos. Déjame decirte en este día, la palabra de Dios te dice lo siguiente. Si hoy no escuchas la voz de Dios, mañana puede ser tarde. Mañana te puedes lamentar. ¿Y por qué? Por tu naturaleza egoísta, por simplemente poner tu mirada y tus ojos solamente en el hombre. Miraste al hombre y encontraste multitud de errores en aquella persona que predica quizás el evangelio. Y muchas veces podrías tener razón, porque hoy en día, como dicen las escrituras, se han levantado falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, tratando de manipular a muchos y hacerlo quizás solamente como un recurso económico. Por esa misma razón, debes de entender lo siguiente: debes de correr a Dios y no mirar al hombre, sino mirar a la cruz de Cristo, buscar a Dios. Porque Jesús no dijo, ni Dios tampoco en la Biblia dijo, seguid a los pastores o seguid a los predicadores. Él dijo, seguid a mí, seguid mis pasos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Cristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, lo dijo Jesucristo. Pero hoy, ¿qué te ha pasado? ¿Te estás burlando de la palabra de Dios y del evangelio porque no soportas ver a ese evangélico, a ese predicador predicando la palabra? Oh, ese predicador dará cuentas a Dios un día. Yo daré cuentas a Dios también. Usted también va a dar cuenta a Dios en aquel día. Y muy pronto se acerca ese día donde muchos se lamentarán entonces por no oír la voz de Dios. Por esa misma razón, la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, te dice claramente: cuando os viniere la calamidad, cuando os viniere aflicción a vuestra vida, cuando empiezan recién a buscar de Dios, cuando empiezan a tocar la puerta, Él les dirá, Él no les abrirá la puerta. Él se burlará en tu presencia. ¿Por qué? Porque no quisiste oír el consejo de la sabiduría de Dios, el consejo de la palabra de Dios. No quisiste, sino que aborreciste aún aquellos que te predicaron el evangelio. Por esa misma razón, podrías
Quizás excusarte ahora diciendo de que los predicadores son unos fanáticos, religiosos, extremistas, vanagloriosos, ávaros y cuantas palabras puedas titular a todos los hombres que enseñan la palabra de Dios. Pero la Biblia seguirá diciéndote que aquel que no viva y no confía en el Señor Jesucristo como su único Salvador, tendrá su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Oh, queridos oyentes, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere y el crujir de dientes por la eternidad. ¿No te aterra pensar al menos un momento y decir, yo no quiero ir a ese lugar de tormento? Sé que nadie quisiera ir a ese lugar. Todos quieren ir al cielo. Si yo les hago una pregunta, sé que quieres ir al infierno o al cielo, me responderían que yo quiero irme al cielo. Pero no simplemente es querer ir a ese lugar, sino que también hay ciertos requisitos que nosotros debemos de cumplir para llegar a ese lugar que Dios ha prometido. Porque Jesucristo dijo, volveré otra vez, pero iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Él fue a preparar lugar para nosotros en el lugar celestial. El cielo nos espera para aquellos que confían y creen en Jesucristo y no rechazan el Evangelio Santo de Dios. Hay oportunidad de ir a ese lugar, pero a ese lugar la Biblia menciona que ese lugar, el cielo, es un lugar santo. Y solamente los santificados a través de Jesucristo llegarán a ese lugar. Y el único medio y el único puente de ir de este mundo terrenal al reino de los cielos para heredar la vida eterna, ese puente es Jesucristo. No hay otro medio, no es un pastor, no es un predicador, no soy yo, no es nadie, es Jesucristo. Por eso, querido oyente, echa tu confianza en Dios, no eches tu confianza en el hombre. El hombre, por más lindo que predica, por más que tenga exégesis en la palabra, hermenéutica, o lo que sea que tenga, no eches tu confianza en el hombre, porque el hombre tarde o temprano te puede fallar. Por eso dijo la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero oh, qué bendito es el hombre que confía en Dios y que teme a Dios, porque le irá bien. Aquella persona que medita en la ley de Dios verá prosperar su camino. Pero no vayas a Dios por simplemente obtener riquezas en esta tierra. Eso no es el fin. Ve a Dios para librarte de la ira venidera. Acércate a Dios para huir de la ira venidera. Porque la Biblia dice que todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos hemos practicado el pecado. Todos hemos hecho lo malo. Y la Biblia nos dice y seguirá diciendo que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Eso debes de tenerlo en cuenta, queridos oyentes. Entonces, debes de correr al cielo. No dudes un segundo más. Corre a la cruz de Cristo. Busque a Él. Por eso Isaías 55 nos habla, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y es amplio en perdonar. Asimismo Isaías dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, él los volvería como la blanca lana. No importa hacia dónde hayas caído, hacia dónde hayas hecho lo malo, pero la Biblia y el Señor Jesucristo te seguirá diciendo que aún la puerta de oportunidad no se ha cerrado. Pero recuerda la historia de Noé. Sé que la mayoría de ustedes que me escuchan ha podido leer esa historia, quizás en la escuela, quizás en un centro de trabajo, o no sé, en un periódico por ahí, en un folleto botado. Quizás has leído esa historia de Noé. La historia de Noé que nos narra la Biblia lo siguiente, que Noé predicó la palabra de Dios, predicaba día tras día durante casi 120 años según la Biblia, si mal no recuerdo. Predicaba la palabra de Dios, evangelizaba, predicaba, pero la gente se mojaba, la gente se burlaba. Así como hoy en día la gente se burla de la palabra de Dios, se burla del Evangelio de Jesucristo, se burla de todo lo referente al reino de los cielos y lo referente a Dios por su naturaleza orgullosa y su corazón no arrepentido, pues la Biblia dice que atesoran
la ira de Dios para el juicio en aquel tiempo. Por eso, querido oyente, recuerda esa historia. Él predicaba, pero la gente se mojaba. Entonces, pasaron el tiempo, Dios siguió dando oportunidad, así como Dios te da la oportunidad, así como respiras en la mañana al amanecer y estás vivo, al atardecer estás vivo, durante el día estás vivo, no te ha pasado nada, es por la pura misericordia de Dios, así como la misericordia de Dios estaba con aquel pueblo donde vivía Noé, así lo mismo está contigo la misericordia. Pero ¿qué pasó? La Biblia nos narra que la gente se burlaba cuando los animales entraron en el arca. Todos los animales entraron en el arca, de par en par, algunos de 7 en 7. Y pues bueno, entraron en el arca. Entonces Dios dijo, lo cerró la puerta. Cuando Dios cierra, no hay nadie quien abre. Empezó las gotas a caer del cielo. Y es ahí donde la gente decía, qué raro, ya pasará, solamente así como siempre llueve, lloverá. Pero ¿qué pasó? Vinieron más lluvia, empezaron a caer truenos, relámpagos, empezó a caer, dice la Biblia, cual baldes de agua del cielo, empezó a tronar, empezó a caer y toda la gente gritaba y decía, Noé, Noé, ábrenos la puerta, ahora sí entendemos y creemos que Dios estaba dándonos la oportunidad, pero por favor queremos arrepentirnos, ábrenos la puerta y sálvanos. Pero ¿qué pasó? Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra no hay nadie quien lo abre. Y toda la gente pereció y toda la gente murió. Solamente las que estuvieron en el arca fueron salvos. Por eso, querido oyente, acércate al arca de Cristo Jesús. Jesucristo es el arca de salvación. Él te está dando la oportunidad, pero tú, tu orgullo, no te deja ver la realidad. Simplemente quieres vivir como vives, pero debes de entender que Dios pronto cerrará la puerta y será el lloro y el crujir de dientes. Muchos estarán pidiendo misericordia en este momento en el lugar del infierno. Muchos dirán, ay, ¿por qué no me entregué mi vida a Jesús? ¿Por qué rechacé a Jesús? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hice aquello? Y muchos de los que estuvieron en el Evangelio y muchos de los que se llamaban ser cristianos también están en el infierno. Y muchos dirán, ¿por qué no practiqué lo que la Biblia me decía? ¿Por qué no hice caso a lo que Dios me decía? Pero ya no habrá más tiempo, ya no habrá oportunidad, porque la oportunidad es estando en esta vida. Si Dios no te ha quitado la vida en este momento es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso en este día yo quisiera que tú entregues tu vida a Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio de salvación, no hay otra cosa, no hay más nada que tú puedas hacer. Solamente acercarte a la cruz de Cristo y es Jesucristo quien puede cambiar tu vida, salvar tu vida de donde tú te encuentres en este momento. No sé yo, quizás estás perdido en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en la prostitución. Tu vida no vale nada. Sientes que ya todo está perdido, pero Dios te sigue y la Biblia te seguirá diciendo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Porque Dios vino por los enfermos y los sanos no tienen necesidad de médico. Él quiere cambiar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere transformar tu corazón y quiere darte lo mejor, el regalo que es el reino de los cielos, la dádiva de Dios, el reino de los cielos. ¿Y no quisieras entregar tu vida a Cristo hoy? ¿No quisieras reconocer lo que Cristo hizo por ti? Se entregó a sí mismo por ti, murió por mí. Nos sustituyó Él. Él recibió todo el castigo en el madero. En su espalda fue nuestras rebeliones. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por nuestras transgresiones. Él murió todo. Él lo pagó todo. Él, vive Él. No hay otro más. Él es el Señor Jesucristo. Él te espera con brazos de misericordia. Ven a Él pecador. Ven a Él, ven al dulce Jesús que te espera con brazos de misericordia para perdonarte todos tus pecados. Él no vino a condenar al mundo, ni a juzgar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero el que rechaza la Biblia y el que rechaza a Jesús, no hay otro sacrificio por nadie en este mundo que pueda librarte de aquella ira justa de Dios, de aquella ira que está por caer sobre esta humanidad. Oh, queridos oyentes, así como la ira de Dios se vio en el pueblo de Sodoma y Gomorra,
así también se verá en esta generación perversa y pecadora. Por eso, levántate del lugar donde estás, acércate a Jesús. No hay otro camino, no hay otra escapatoria. Corres riesgo, corres peligro. Por eso, levántate, ven a Jesús y tus pecados serán perdonados. Oh, queridos oyentes, para mí es un gozo, fue un privilegio poder hablar esta palabra. Aunque sea corta meditación, pero este pensamiento quiero que quede en tu corazón. Y no podrás tener excusa y decir, no me predicaron a mí nunca me hablaron, porque esta palabra iba a ser predicada en todas las partes del mundo hasta que llega la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que está pronto a venir y llevar a su iglesia también. Y todos debemos estar atentos y apercibidos ante aquel sonido de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados con Él juntamente en el aire para el encuentro con el Señor Jesucristo y el reinado que Dios nos ha prometido. Oh, queridos oyentes, el cielo es maravilloso, el cielo es santo, y los santificados irán a ese lugar. Vive la palabra de Dios. No seas un evangélico común, sé un evangélico a la luz de la palabra. Ama a Dios por encima de todas las cosas, y que Dios nos ayude a perseverar en sus caminos. Sin más que decir, queridos oyentes, queridos hermanos, yo quisiera hacer una breve oración en este momento para aquellos que quieren entregar su vida a Jesús. ¿Quieres entregar tu vida? Ven a Él, no a mí, no al pastor, no al predicador. Ven a Jesucristo. Él dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Él no te va a echar fuera. Él te está esperando. Padre que estás en gloria, salva a los que han escuchado esta palabra. Ten misericordia de aquellos que van a escuchar también. Por favor, perdona sus pecados. Escribe su nombre en el libro de la vida. Ayúdalos a entender esta palabra. Oh Dios mío, soy pequeño nada más. No tengo nada, Señor, excepto tu gracia, excepto tu amor en mí puesta, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y por permitirme compartir esta palabra. Si alguien quiere decirle a Dios, perdóname, dígale allí, perdóname, Señor. Te entrego mi vida, dígale con tus propias palabras. Él te está esperando. Conversa con Él como conversa con un amigo o con un compañero, con su esposo, con su hijo. Dígale, cuéntale lo que tenías que decirle al Señor. Él lo sabe todo igual. Cuéntalo y dígalo, perdóname, Señor, y ayúdame a ser diferente y a vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, dígalo. Oh, Dios mío, sálvalo, Señor. Salva a su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oh, queridos oyentes, para mí de verdad fue un privilegio, un gozo poder haber compartido esta breve reflexión y pensamiento de la palabra de Dios. Y sin más que decir, se despide su hermano en Cristo. Conmigo será hasta la próxima, si papá Dios lo permite. Que Dios le bendiga a todos.